Vas a morir sin haber hecho nada de lo que realmente querías hacer. No porque el mundo te lo impidió, no porque las circunstancias fueran imposibles o la suerte te haya dado la espalda, sino porque cada día, en esos momentos aparentemente insignificantes donde tenías que elegir entre lo fácil y lo necesario, elegiste lo fácil y lo justificaste con palabras que suenan nobles. Lo llamaste descanso, lo llamaste equilibrio, lo llamaste autocuidado, pero en el fondo, en ese lugar donde no puedes mentirte, sabías exactamente lo que estabas haciendo. Estabas evitando la incomodidad, estabas postergando el esfuerzo, estabas eligiendo la versión más pequeña de ti mismo. Y eso no ocurre una vez, ocurre repetidamente hasta que se convierte en un patrón. Y ese patrón se convierte en tu vida porque la disciplina no es lo que te han hecho creer, no es castigo, no es rigidez, no es una imposición externa que aparece solo cuando quieres cambiar algo puntual. La disciplina real es algo mucho más profundo y silencioso. Es la capacidad de sostener un acuerdo contigo mismo incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando romperlo sería más fácil y más cómodo. Y aquí es donde la mayoría se engaña, porque prefiere creer que el problema es la falta de talento, que otros tienen algo especial que ellos no, que existe algún tipo de ventaja invisible que explica por qué algunos logran lo que otros solo desean. Pero esa idea es una forma elegante de evitar la responsabilidad, porque si aceptas que no hay talento mágico, si aceptas que muchas de las personas que admiras simplemente hicieron el trabajo de forma consistente, entonces tienes que enfrentar una verdad incómoda, que tu situación actual no es un accidente, es el resultado acumulado de decisiones pequeñas, de momentos en los que cediste, en los que elegiste lo inmediato sobre lo importante, y eso no es una acusación, es una explicación, porque tu cerebro está diseñado exactamente para eso, para buscar el camino de menor resistencia, para evitar el gasto innecesario de energía, para empujarte hacia lo cómodo. Y eso no es debilidad, es biología. El problema es que ese mecanismo, que en otro contexto era útil para sobrevivir, hoy se convierte en el principal obstáculo para crecer, porque ya no estás escapando de peligros físicos, estás enfrentando desafíos que requieren esfuerzo sostenido. Y tu mente interpreta ese esfuerzo como algo que debe evitarse. Por eso cada vez que intentas hacer algo difícil, aparece una voz perfectamente razonable que te dice que puedes hacerlo mañana, que hoy no es el mejor momento, que necesitas descansar un poco más. Y esa voz es tan convincente que terminas creyéndola, pero mañana llega con exactamente la misma voz, con las mismas razones, con la misma facilidad para posponer, y así comienzas a construir una secuencia de días donde nada cambia, donde todo se siente igual, donde el tiempo pasa, pero tú permaneces en el mismo punto. Y lo más peligroso de ese proceso es que no parece grave en el momento, parece una decisión pequeña, irrelevante, pero acumulada se convierte en años de inacción, en promesas rotas, en una pérdida progresiva de confianza en ti mismo. Porque cada vez que dices que vas a hacer algo y no lo haces, no solo pierdes progreso, pierdes credibilidad interna. Le enseñas a tu mente que tu palabra no tiene peso, que tus compromisos son opcionales, y eso debilita cualquier intento futuro, porque cuando llega el momento de actuar, ya no crees completamente en ti, ya hay una historia acumulada que dice que probablemente no cumplirás, y esa es una de las razones por las que tantas personas fallan incluso cuando lo intentan con intención real, porque construyen su cambio sobre explosiones de motivación, sobre momentos de entusiasmo donde quieren transformar toda su vida de golpe, cambian todos sus hábitos al mismo tiempo, elevan sus expectativas a niveles irreales y durante unos días logran sostenerlo, pero ese enfoque no es sostenible, es intensidad sin estructura, es impulso sin sistema, y eventualmente colapsa, no porque no seas capaz, sino porque confundiste esfuerzo extremo con progreso inteligente. La disciplina real no es espectacular, no es dramática, no se siente como una revolución constante, es repetitiva, es predecible, es hacer lo mismo una y otra vez incluso cuando no es emocionante, incluso cuando no hay resultados inmediatos, incluso cuando nadie aplaude, y eso es precisamente lo que la hace efectiva, porque elimina la dependencia de la motivación. La motivación es volátil, cambia con tu estado de ánimo, con tu energía, con lo que ves o escuchas. No puedes construir algo sólido sobre algo tan inestable. En cambio, la disciplina funciona independientemente de cómo te sientes, no espera que tengas ganas, actúa a pesar de no tenerlas. Y esa es la diferencia clave entre quienes avanzan y quienes se quedan en el mismo lugar. No es que unos se sientan mejor o tengan más energía, es que han decidido no negociar con ellos mismos, han eliminado la discusión interna, y eso cambia completamente el juego. Porque cada vez que tienes que decidir si vas a hacer lo correcto, existe la posibilidad de que elijas mal. Pero si reduces esa decisión, si conviertes tus acciones en algo automático, en algo que simplemente haces sin cuestionarlo, entonces ya no dependes de la fuerza de voluntad. Y aquí es donde entra una de las ideas más importantes. La disciplina no se trata de resistir tentaciones constantemente, se trata de diseñar tu vida de manera que lo correcto sea lo más fácil de hacer,
hacer, porque tu cerebro siempre buscará el camino de menor resistencia. La pregunta no es si lo hará. La pregunta es hacia dónde lo estás dirigiendo, y para entender eso necesitas aceptar primero por qué tus intentos anteriores no funcionaron. No fue porque no eras lo suficientemente fuerte, fue porque estabas usando un método insostenible, estabas intentando cambiar demasiado rápido, depender de motivación, tomar decisiones constantes en lugar de automatizarlas, y eso inevitablemente lleva al agotamiento, porque tu fuerza de voluntad es limitada, se desgasta con cada decisión, con cada impulso que resistes, y cuando se agota, vuelves a tus patrones anteriores, no por falta de carácter, sino por falta de estructura, y hasta que no cambies eso, seguirás repitiendo el mismo ciclo: entusiasmo, esfuerzo, caída, culpa, reinicio, una y otra vez, sin lograr consolidar un cambio real. Y romper ese ciclo no requiere más fuerza de voluntad. Requiere un enfoque completamente distinto. Uno que entienda que la disciplina no se construye a partir de grandes decisiones heroicas, sino de pequeñas acciones repetidas con consistencia, porque cada vez que cumples un compromiso, por mínimo que sea, estás reforzando una identidad, te estás demostrando que eres alguien que hace lo que dice, y esa evidencia acumulada es lo que realmente transforma tu comportamiento. Por eso el primer paso no es hacer más, es hacer algo tan pequeño que no puedas fallar, algo que incluso en tus peores días puedas sostener, porque lo que necesitas no es intensidad, es continuidad. Necesitas reconstruir la confianza contigo mismo, y eso solo ocurre cuando dejas de romper tus propias promesas, cuando eliminas la negociación interna que te ha mantenido estancado durante tanto tiempo, porque cada vez que introduces condiciones en tus compromisos, cada vez que dices que lo harás salvo que estés cansado o salvo que tengas un mal día, estás creando una puerta de salida que tu mente utilizará en cuanto aparezca la mínima incomodidad. Y la incomodidad siempre aparece, por eso la disciplina real no tiene excepciones emocionales. Haces lo que dijiste que harías no porque sea fácil, sino porque decidiste que tu palabra tiene valor, y esa decisión tiene que sostenerse, especialmente cuando no tienes ganas, porque ahí es donde realmente estás construyendo algo. No en los días buenos donde todo fluye, sino en los días difíciles donde sería más fácil abandonar. Y aquí es donde entra un elemento que muchas personas subestiman: el entorno, porque intentar ser disciplinado en un entorno diseñado para distraerte y facilitar lo fácil es como nadar contra la corriente constantemente. Puedes hacerlo por un tiempo, pero te agotarás. En cambio, si ajustas tu entorno, si haces que lo correcto sea visible, accesible y sencillo, reduces la fricción y aumentas la probabilidad de actuar correctamente sin esfuerzo constante. Si quieres leer más, deja libros a tu alcance. Si quieres entrenar, prepara tu ropa la noche anterior. Si quieres evitar distracciones, elimina lo que te distrae. No se trata de ser más fuerte, se trata de ser más inteligente con el sistema en el que operas, porque tu comportamiento es en gran parte una respuesta a tu entorno, y cuando alineas ese entorno con tus objetivos, la disciplina deja de sentirse como una lucha constante y empieza a convertirse en un flujo más natural. Pero incluso con el entorno correcto necesitas algo más, necesitas retroalimentación, porque el cerebro humano no responde bien a recompensas lejanas, necesita señales inmediatas de que lo que está haciendo tiene valor. Por eso es tan importante crear sistemas donde puedas ver tu progreso, donde cada día cumplido se registre, donde construyas una cadena que no quieras romper, porque esa representación visual, por simple que parezca, genera un impulso psicológico poderoso, transforma acciones aisladas en una secuencia con significado, y cuanto más larga se vuelve esa secuencia, más difícil se vuelve romperla, porque ya no estás solo haciendo una tarea, estás protegiendo una identidad que estás construyendo, y en ese proceso inevitablemente llegarán días difíciles, días donde todo parece ir en contra, donde estás cansado, distraído, desmotivado, y ahí es donde la mayoría falla, porque cree que esos días invalidan el proceso, cuando en realidad son parte esencial de él, porque esos días te obligan a decidir quién eres realmente, si eres alguien que actúa solo cuando es fácil o alguien que mantiene su palabra incluso cuando no lo es. Y aquí hay una estrategia clave: en lugar de abandonar, reduces la escala. Haces la versión mínima de tu compromiso, pero no rompes la cadena, porque lo importante no es la magnitud de la acción, es la continuidad del comportamiento, es mantener la identidad intacta. Y con el tiempo algo cambia, no es que la incomodidad desaparezca, es que tú te vuelves más capaz de sostenerla, desarrollas una tolerancia mayor, una resiliencia que antes no tenías, y esa es la verdadera transformación, no externa sino interna, porque empiezas a confiar en ti, empiezas a saber que aunque no tengas ganas vas a actuar de todas formas, y esa certeza es lo que te da poder real, porque ya no dependes de factores variables como
como la motivación o el estado de ánimo, dependes de algo mucho más estable, tu carácter, y ese carácter se refleja en todas las áreas de tu vida, porque la disciplina no se limita a un hábito específico, se expande. Si eres disciplinado con tu tiempo, empiezas a hacerlo con tu salud, con tu trabajo, con tus relaciones, porque estás fortaleciendo una habilidad central, la capacidad de cumplir contigo mismo, y eso redefine quién eres, y cuando cambia tu identidad, cambian tus resultados, no de forma inmediata, pero sí de forma inevitable, porque empiezas a actuar de manera diferente, a tomar decisiones distintas, a responder con mayor coherencia, y todo eso se acumula hasta que tu vida ya no se parece a la que tenías antes, y en ese punto entiendes algo fundamental: la disciplina no era el objetivo, era el medio para convertirte en alguien que puede construir lo que quiere, alguien que no necesita condiciones perfectas, alguien que no se detiene por incomodidad momentánea, alguien que tiene control sobre su dirección. Y eso es lo que realmente importa, porque los logros van y vienen, pero la persona en la que te conviertes permanece, y esa persona es la que determina qué tan lejos puedes llegar. Por eso todo vuelve a una decisión simple pero poderosa: elegir una acción, por pequeña que sea, y comprometerte a hacerla todos los días sin excepción, no por los resultados inmediatos, sino por la identidad que estás creando, porque en última instancia no estás construyendo un hábito, estás construyendo una versión de ti que ya no negocia con la mediocridad, que entiende que cada día cuenta y que su vida es el resultado directo de lo que decide hacer repetidamente. Y esa es la diferencia entre quienes solo imaginan una vida distinta y quienes la crean paso a paso.